Hola, muy buenas a todos. Yo y el Fabi el día de hoy nos toca dar el estudio bíblico, y este estudio bíblico se trata sobre el periodo intertestamentario. Ahora bien, ¿qué es el periodo intertestamentario? Como dice su nombre, es el periodo que está entre medio de los dos testamentos. Eso quiere decir que es el periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, lo que a su vez quiere decir que es el periodo de más o menos 400 años que transcurren entre el último libro de la Biblia, el cual es Malaquías, y hasta Juan el Bautista, lo cual, como dije anteriormente, es un periodo aproximadamente de 450 años. Entonces ese es el periodo que nosotros vamos a ver el día de hoy. Ya. El Imperio Persa duró aproximadamente 200 años. Cuando cierra el Antiguo Testamento con el libro de Malaquías, Judea es una provincia persa y lo fue 100 años después. Eh, Cuando está el Imperio Persa ya no existe una diferencia entre Reino del Norte y Reino del Sur, también debido a que los babilónicos eh, los torturaron tanto, los asirios los torturaron tanto, tuvieron tantos problemas por ser desobedientes, por no cumplir la palabra, ni la ley, ni lo que significaba ser un pueblo de Dios. Se genera el gran celo por guardar las costumbres. Aquí se puede decir que ya se vienen conformando los fariseos y las sinagogas. También otra cosa es que todos se llamaban judíos y aquí es cuando comienzan las guerras médicas y el imperio de Grecia empieza a tomar poder. Bien, como dijo el Fabi, todo comienza, o sea, el traspaso entre el imperio persa y el imperio griego comienza con las guerras médicas. ¿Pero qué son las guerras médicas? Bueno, todo comenzó cuando existe el imperio persa, el cual se está extendiendo por muchos lugares. De hecho, si podemos ver el mapa, todo lo que está en naranjo es el imperio persa. Se empieza a extender tanto al punto que empieza a conquistar varias colonias griegas. Ante esto, se manda un emisario a cada una de las ciudades griegas para pedir su rendición, y todas se rinden excepto Atenas y Esparta. Entonces, el imperio persa, debido a que hubieron dos ciudades que no se rindieron, fueron a atacar estas dos ciudades. Sin embargo, la distancia que había entre el imperio persa y las ciudades que eran Atenas y Esparta era mucho, era demasiada distancia. Lo que se traducía en el hecho de que cuando los persas iban a atacar el imperio griego, o sea, no el imperio griego, a Atenas o a Esparta, se demoraban tanto que muchas veces o llegaban cansados, y los griegos arrasaban con ellos porque estaban muy fatigados, muy cansados, o si es que no estaban cansados, muchas veces se topaban con el invierno. Entonces, al toparse con el invierno los mataba. Entonces, debido a que a estas dos circunstancias, y principalmente la distancia que había entre el imperio persa y Atenas, el imperio persa nunca pudo ganarle al imperio griego. De hecho, pierden muchas batallas y mucha gente. Sin embargo, llega un momento donde una persona muy importante para la historia, o muy icónica, llega al poder. Este es Alejandro Magno. Alejandro Magno, a la edad de 20 años, llega al trono, y esta persona era una persona bien erudita, o sea, había aprendido con varias personas importantes y de varios temas. Entonces, una vez que Alejandro Magno llega al trono, empieza con una campaña para conquistar otros lugares. Y entre esos lugares que conquista gran parte de Asia Menor, en los cuales se encuentra Siria, Egipto, y también aquí en Egipto pasa algo muy importante, que es el hecho de que Alejandro Magno, o sea, asume como emperador y como dios egipcio. Y además de hacer eso, eh, conforma, mejor dicho, funda la ciudad de Alejandría, la cual es una ciudad bien importante. Y en esta ciudad, una de las cosas principales que ocurren en dichos tiempos es que se acogen a varios judíos y se les da ciudadanía griega, ¿ya?
Luego de haber conquistado Siria, Egipto, también se invade Palestina, donde nosotros sabemos que es donde están los judíos. Entonces, cuando van a invadir Palestina, en un principio los judíos estaban en contra de Alejandro Magno. ¿Por qué? Porque con los persas los judíos vivían bastante bien. Entonces, en un principio ponen, o sea, ponen se ponen del lado de los persas. Sin embargo, cuando ven a Alejandro Magno, se rinden, se visten de ropa blancas y salen al encuentro de Alejandro Magno como señal de rendición. Y a través de esto, Alejandro Magno decide no destruir la ciudad de los judíos y permitirles a ellos vivir bajo sus propias leyes y costumbres. Entonces, ante esto, gracias a que se rindieron, Alejandro Magno no destruyó esa ciudad y, y permitió vivir a las personas de dicha ciudad con sus propias leyes y costumbres, lo cual era bastante bueno para esos momentos. Durante todo este tiempo que fueron parte del Imperio Griego, porque aquí una vez que ya se rinden son parte del Imperio Griego, tuvieron un momento con bastantes privilegios, y estos privilegios eran otorgados por Alejandro Magno. Ahí tuvieron libertad de culto, libertad de muchas cosas, y además de todo eso, Alejandro Magno les tenía como favoritismo a ellos. Sin embargo, en el año 323 a.C., Alejandro Magno se estaba preparando para atacar parte de Arabia y en su preparación muere por un ataque de malaria. Ante la muerte de Alejandro Magno, el cual era el líder del Imperio Griego, suceden 20 años de muchas guerras internas para decidir quién rayos iba a ir con el poder. En esos 20 años, sus hijos mueren, no se sabe exactamente en qué momento o cómo murieron, pero mueren. Y toman el poder de Grecia cuatro generales, que también se les dice diadocos, pero son cuatro personas que eran los generales en dicho momento, y el imperio griego se divide en ellos cuatro, quedando Macedonia y Grecia a mano de Antípatro, que también se le dice Casandro. Egipto queda bajo el control de los Ptolomeos, Tracia queda en control de Lisimaco, y finalmente Babilonia o Siria queda bajo el dominio de los Seleucos. Todo esto se puede ver en el segundo mapa, donde podemos ver a Casandro, Lisimaco, Seleuco y Ptolomeo. Todo esto era parte del Imperio Griego, sin embargo, se divide. Ahora bien, la Biblia solo transcurre principalmente en dos de estos lugares. O sea, nos vamos a centrar en dos de estos lugares, el cual son Egipto, el cual está bajo el poder de los Ptolomeos, el punto morado, y además de ese está Siria-Babilonia, el cual es el punto naranjo. Entonces nos vamos a centrar en estos dos, ya que es ahí donde transcurre todo, o ahí es donde todo sucede. Eso sería con el Imperio Griego. Ya, esto es un poco complicado de entender, así que voy a explicar lo mejor que puedo. Los egipcios no tomaron el poder ni nada, sino que sigue siendo el imperio griego, bajo el mando de los Ptolomeos en la región de Egipto. ¿Ya? Aquí se encuentran judíos en Egipto porque son el remanente de las personas que lograron escapar el asedio de Babilonia y de Asiria. Eh, y por eso hay una gran comunidad judía en Egipto y tienen buenos tratos con los Ptolomeos. Entonces, esta ciudad donde se encuentran los judíos es Alejandría, donde está la tan conocida Biblioteca de Alejandría, y es una ciudad de mucha afluencia filosófica, eh, religiosa, de literatura. Los judíos empiezan a prosperar demasiado y por lo tanto los Ptolomeos les imponen grandes impuestos, pero aún así las relaciones con los Ptolomeos se mantienen bastante buenas. Es tanto así que las relaciones con los Ptolomeos se mantienen tan buenas que Ptolomeo II eh, manda a traducir la Biblia, o sea, el Antiguo Testamento, del judío al griego, del arameo y del hebreo al griego. Ya, esta traducción de la Biblia se llama la Septuaginta porque está hecha por 70 traductores. Se dice que todos los traductores escribieron de forma separada y todos escribieron lo mismo, terminaron traduciendo lo mismo. Ya, lo que sabemos es que tienen buenos tratos con los Ptolomeos, que está en Egipto, pero es bajo el mando del Imperio de Grecia,
y son judíos. Es bastante complicado, pero son judíos que están en Egipto bajo el mando de Grecia, porque escaparon de Babilonia y de Asiria. Em, Hasta aquí va todo bien hasta que los Seleucidas, que es otro imperio, o sea, otra región que está conquistada, o sea, que está regida bajo los sirios, bajo el mando de no sé cómo decirlo, Son no sé cómo decirlo, parte de los Grecia, grecos, pero la división de los seleucos. sí, ya, tenían gran libertad religiosa, gran libertad de muchos sentidos, tenían buena relación con, los, con las personas que los regían, hasta que los Seleucidas los conquistan, que es la región que está al lado. Sí, aquí comienza el periodo en donde los seleucidas toman control de gran parte de Palestina. Y bueno, iniciando. En un inicio, en el año 198 a.C., sucede que Antíoco III, el cual era el que gobernaba ya, o sea, el que gobernaba los Seleucidas, conquista Palestina. Y al conquistar Palestina, se hace cargos de Palestina y divide el territorio en 5 provincias, en las cuales se dividen Judea, Samaria, Galilea, Perea y Traconite. ¿Ya? Aquí es donde se divide Judea, o sea, Palestina en estas 5 secciones. Tiene un inicio, los judíos tienen una muy buena situación. De hecho, se les concedió una excepción general a los impuestos durante 3 años, o sea, no pagaban impuestos durante 3 años. Incluso se les entregaron fondos al Estado para el culto de Jerusalén. Se les confirmó la posibilidad de vivir de acuerdo a su propia ley y quedaron libres de impuestos a las personas que se dedicaban al culto. Entonces, en un inicio todo era paz y felicidad. Sin embargo, a la muerte de Antíoco III aparece Antíoco IV, su hijo, el cual toma el poder y en un inicio no sucede nada grande, nada malo. Sin embargo, eh, en dicho momento existían dos grupos políticos religiosos en Israel, los cuales están los filo-helenistas y los tradicionalistas. Entonces estas dos personas estaban constantemente peleándose por el poder para ver quién de los dos iba a tener el mando. Sin embargo, en algún momento los helenistas le piden ayuda a Antíoco IV y le prometen dinero del templo. O sea, le dicen, oye, ayúdame a terminar esta pelea por el poder, ponme en el poder y si tú haces esto, nosotros te pasamos dinero del templo. Y ante esto, Antíoco IV decide aceptar porque estaban faltos de dinero ya que en dicho momento estaban constantemente en guerras. Ahí los seleucidas no se detuvieron conquistando Palestina, sino quisieron seguir conquistando. Entonces, de la falta de dinero, acepta meterse en esta pelea del poder. Sin embargo, cuando se mete en esta pelea de poder, empiezan a haber interpretaciones entre ambos bandos. Primero que nada, Antíoco III se mete en esta pelea de poder. Después los tradicionalistas, que eran el bando contrario, ven esta acción que toma Antíoco como una opresión religiosa. Dicen, hoy este sujeto se está metiendo donde no debe y está oprimiendo no religiosamente. Y ante lo que hacen los tradicionalistas, Antíoco IV piensa que esto es un acto de rebeldía. Dice, a estos sujetos se están rebelando contra mi autoridad y esto no lo puedo permitir. Ahora, además del hecho de que sentir que se están rebelando, sucede otro suceso en paralelo. En estos momentos, Antíoco IV está en una serie de batallas y fracasa en su huida a Egipto, o sea, en vencer a los que estaban en Egipto, y por esto sucede una serie de humillaciones, se podrían llamar, hacia Antíoco IV. Entonces, Antíoco IV decide decir, o sea, diciéndolo coloquialmente, se podría decir que Antíoco IV dijo, no me la van a hacer de nuevo, si me la hicieron los egipcios, los judíos no se me van a rebelar. Entonces, ante esto, Antíoco IV empieza a poner la mano más dura y empieza a poner una serie de castigos y ordenanzas en contra del culto cristiano. Y debido a toda esta serie de ordenanzas contra el culto cristiano, a Antíoco IV se le conoce como una abominación para los judíos. De hecho, muchas veces se le llama como la personificación del mal y como el enemigo de Dios.
ya que entre las cosas que emplea está la supresión de toda manifestación religiosa. Además de eso, se prohibió los sacrificios en el templo, se prohibieron los descansos sabáticos, se prohibió la circuncisión, e incluso se destruyeron y se quemaron muchos de los libros sagrados para los judíos. Además de todo esto, se castigaba con pena de muerte a todo aquel que hiciera algo que Antíoco prohibió. Además de todo esto, algo que decidió hacer Antíoco es meter cosas paganas en los templos y dedicar los templos que antes eran para el dios de los judíos a Zeus. Convirtió los templos en templos para el dios Zeus y introdujo altares, introdujo fotos, y además de obligar a la gente a adorar en dicho templo, se les obligó también a los judíos a participar en fiestas al dios Dionisio, que para, como todos sabremos, son fiestas paganas. Además de todo esto, se instalaron una serie de altares a dioses griegos con el fin de que, o sea, se instalaron los altares y después se le obligó a los sacerdotes a sacrificar, a hacer sus sacrificios en dichos altares. Entonces, en vez de hacer los altares para, o sea, en el respectivo altar, los obligaban a hacer sus sacrificios en altares a dioses griegos. Y además de todo esto, también o sea, Antíoco vendió a miles de familias como esclavos e incluso recurrió a una serie de torturas para hacer que las familias judías o que los judíos renunciaran a su religión. Estas son algunas de las cosas que Antíoco hace, y ante todo esto Antíoco piensa o cree que por poner tantas cosas tan complicadas y tan difíciles, los judíos iban a ceder. Antíoco dice, ante todo esto los judíos van a ceder, ya no van a seguir, van a renegar contra su Dios. Sin embargo, sucede algo que Antíoco no se esperaba, que sucede todo lo contrario y sucede una revuelta. Empiezan a haber una serie de revueltas armadas en contra de Antíoco, y lo cual culmina con la independencia macabea. Ya, la independencia macabea comienza con un sacerdote, patriota, que es Matatías, que con sus 5 hijos y un número de judíos se van a las montañas y comienzan la revolución macabea. Los macabeos eran como una forma de sicarios, mataban y hacían como revueltas, asesinatos rápidos, sin que nadie se diera cuenta en las montañas, y por eso pudieron hacer esta revolución con un número muy pequeño de personas. Ya, luego Matatías muere y queda su hijo Juan Macabeo. Se piensa que el nombre Macabeo viene del hebreo Macabá, no, perdón, del arameo Macabá, que significa martillo, y él logra que los seleucidas reconozcan ¿me estoy viendo? Sí, sí, es que te vi pegado. Reconozcan que a los judíos como un imperio, o sea, no, como reconozcan la independencia judía, y con esto comienza la dinastía de los amonios. Ya. De aquí viene Herodes el Grande, el que después conocemos con Cristo. Eh, lo que hizo Juan Macabeo fue limpiar el templo de estos ritos helenistas y celebró un rito de purificación que hasta el día de hoy se llama Hanukkah, y que creemos que de ahí viene la Navidad. Al morir Juan Macabeo comienza una dinastía, como dijimos, pero el problema es que a los pocos años empieza a ser una dinastía tiránica. Eh, Tenemos este problema de que ya no, de revolución pasamos a tiranía nuevamente, y comienzan un montón de guerras civiles. A todo esto, a tantas guerras civiles, porque fueron años y años de guerras civiles, problemas y muchos problemas, es que Juan Hircano, alguien contrario a la dinastía Moneda, llama a Roma para que los pueda ayudar en la guerra, y Roma ve esta situación, ve que están en guerra civil y aprovecha. Roma quería conquistar todo el mundo, y así que los conquista todo Israel, y eh,
Sabemos que en los tiempos de Herodes, a las personas que venían de la dinastía Moneda se les ponía en lugares privilegiados del Sanedrín. Em, y eso. Bien. Como dijo el Fabi, en el año 63 a.C., Roma se hace con el poder sobre los judíos, ya que debido a una serie de peleas internas entre los macabeos, los judíos le piden ayuda al Imperio Romano para que intervenga. Y vino a intervenir y además a hacerse con el poder. Ahora bien, debido a que el Imperio Romano es el que está en el momento de Jesús, o sea, es el imperio que está en el momento de la Biblia, del Nuevo Testamento, vamos a andar un poco en su historia, en cómo llegó a ser el Imperio Romano. Entonces, bien, partamos. En un inicio, o sea, en un inicio, Roma era una monarquía. Según la historia romana, todo parte con dos gemelos, los cuales son Rómulo y Remo. Se cuentan, según su historia, que ambos fueron amamantados por una loba capitolina, ¿ya? Entonces tenemos dos gemelos que fueron amamantados por una loba y al paso del tiempo, Rómulo mata a Remo y funda la ciudad de Roma. Una vez fundada la ciudad de Roma, Rómulo se convierte en el primer rey. Al paso de los años llegamos al último rey, el cual sería Tarquino. Ahora bien, ¿por qué es el último rey? Porque en los tiempos de Tarquino se instaura o se toma fuerza un senado que a grandes rasgos, y muy así como a grandes rasgos, sería como lo que hoy conocemos como un senado, o sea, muy a grandes rasgos. Entonces este senado empieza a tomar poder y destituye, o sea, y expulsa al último monarca, el cual era Tarquino, y el Senado se hace con el poder. Al expulsar al último monarca, deciden que Roma ya no será nunca más una monarquía y se transforma en la República Romana. A través de la República Romana suceden una serie de eventos, empieza a tomar fuerza la República Romana y se empieza a extender en los pasos del año, se empieza a extender a conquistar diferentes lugares y en tantos lugares incluso llegan a conquistar la cuenca mediterránea. Sin embargo, debido a su gran territorio, al gran territorio que ellos manejaban, era muy difícil que tan gran territorio fuera manejado por un senado que estaba estático. ¿Por qué? Porque el senado no se podía mover de Roma. Entonces era muy difícil que todo el imperio romano, o sea, todo el territorio romano, que en dicho momento no era un imperio, era una república, fuera manejado por un senado, porque estaba estático. Entonces, ante esta necesidad o está este problema de que haya un poder estático, la figura de los generales empieza a tomar más autoridad e importancia. Y aparece una figura que también es importante, que es Julio César. Julio César era un general romano, el cual está en estos tiempos, y toma mucha autoridad ya que él al ser un general del ejército, era una fuente de autoridad o de poder que se podía mover a donde se fuera necesario. Entonces de repente, necesitan aquí, y se va para allá, después se va para acá. Y ante esta facilidad de movilidad que lo diferencia del Senado, Julio César toma mucho poder por sobre el Senado. Sin embargo, el Senado, amenazado por la figura de Julio César, decide asesinarlo. El Senado asesina a Julio César esperando que todo se calme. Sin embargo, aparece su hijo, Octavio, el cual no está conforme con el hecho de que hayan asesinado a su padre, entonces decide tomar venganza. Mata a los miembros del Senado que asesinaron a su papá y se hace con el poder del Senado. Toma el poder del Senado y se transforma en el emperador. Con lo cual se cambia el imperio, o sea, se cambia Roma de una república a un imperio. Ahora bien, cuando se transforma en emperador, adquiere el título de emperador César Augusto. Sin embargo, al ser emperador, no elimina al Senado para aparentar que las decisiones son democráticas, que las toma un Senado. Sin embargo, Octavio o César Augusto era la máxima palabra, el máximo poder en dicho momento. Entonces, ante esto, César Augusto se transforma en el primer emperador y se cambia de una república a un imperio.
Y es este emperador el que está presente en los momentos donde Roma toma el poder. Entonces, volviendo al hilo inicial, en el año 63 Roma se hace el poder porque le piden ayuda. O sea, Palestina, o sea, los judíos le piden ayuda a Roma, Roma llega, sin embargo se hace con el poder. Aquí aparece Pompeyo. Pompeyo era un general de, de Augusto, se hace con el poder y sucede, pasan los años hasta llegar al año 37, en cuyo momento aparece la figura de Herodes el Grande. Herodes el Grande es el hijo de el anterior rey que estaba en dicho momento. Y Herodes el Grande se hace con el poder de los judíos y se le denomina como el rey de los judíos. Todo esto sucede en el año 37. Y él, al convertirse en el rey de los judíos, ejecuta al sumo sacerdote que estaba en dicho momento. Y al ejecutar a dicho sacerdote, termina la genealogía de los sacerdotes asmoneos. Entonces, Herodes el Grande asume con el poder, se transforma en el rey de los judíos y termina con la dinastía de los asmoneos. Y debido a terminar con la dinastía de los asmoneos, los romanos nunca pudieron ganarse el cariño de los judíos. ¿Por qué? Porque se les acusaba del hecho de haber exterminado la dinastía de los macabeos, los cuales en un inicio o sea, les había otorgado la independencia. Entonces, debido a esto, los judíos, o sea, los romanos no podían ganarse el cariño de los judíos. Ahora bien, este Herodes el Grande es con el cual se comienza la, la Biblia, el Nuevo Testamento, ya que en el reinado de Herodes el Grande nace Jesús. Como dato curioso o dato aparte, Jesús nace aproximadamente entre el año 4 y el año 6. O sea, no, entre el año 6 y el año 4 antes de Cristo. Y en estos momentos es Herodes el Grande el que está con el poder. Y también es Herodes el Grande el que manda la matanza de los primogénitos, lo cual nos aparece en la Biblia. Entonces nace Jesús, Herodes el Grande ordena la matanza y al poco tiempo después Herodes el Grande decide dividir su territorio en sus tres hijos. Ahora bien, hay que tener un cuidado con esto de los Herodes. ¿Por qué? Porque sus hijos también se llaman Herodes. Entonces cuando nos refiramos a Herodes el Grande, es el papá. Y los otros Herodes depende de, o sea, son sus hijos. Por ejemplo, el territorio se divide en tres, como dice el último punto de la diapositiva. Primero tenemos a Herodes Arquelao, el cual se hace con el poder de Judea, Samaria e Idumea. También después tenemos a Herodes Antipas, el cual se hace con el poder de Galilea y Perea. Y finalmente tenemos a Herodes Felipe, el cual se hace, o sea, se le otorga el poder de Batanea, Traconite y Auranitis. Entonces tenemos el territorio de Palestina, el cual se divide en tres, en sus tres hijos, y datos curiosos sobre esto, Antipas, Herodes Antipas, el cual es de Galilea y Perea, es el que está en los tiempos de Jesús. De hecho, Antipas es el que mata a Juan el Bautista. Entonces aquí tenemos, esa es la figura del gobernante que aparece en el Nuevo Testamento de la Biblia, eh, y ese que, o sea, además de Antipas, tenemos otro personaje que es Pilato. Yo creo que muchos hemos escuchado sobre Pilato en la Biblia. Y Pilato es el sexto gobernante de Judea y Samaria. ¿Y esto por qué? Porque Arquelao dura poco tiempo en el poder, dura como, si es que no me equivoco, un aproximado entre 8 a 10 años, así como a grandes rasgos. Y suceden varios gobernantes hasta llegar a Pilato. Pilato era de descendencia macabea, si es que no me equivoco, y se hace con el poder, o sea, se le otorga el poder de ser el gobernante de Judea y Samaria, los cuales originalmente eran de Arquelao. Y es entre Pilato, el que te estoy nombrando ahora, y Antipas, son entre ellos dos los cuales aparecen en la crucifixión de Jesús. ¿Y esto porque en un inicio Jesús se le va ante Pilato, Pilato decide que es una responsabilidad muy grande para que se la den a él, Pilato manda a Jesús hacia Herodes Antipas, ahí es donde en la Biblia aparece que se burlaron de Jesús y se le hicieron una enorme burla,
Sin embargo, después Herodes manda de nuevo a Jesús ante Pilato. Aquí aparece la escena de la Biblia en donde Pilato se lava las manos. Y bueno, entre estos dos es donde se pasan a Jesús uno y otro y terminan ejecutando a Jesús en la crucifixión. Ahora bien, si Fabi pudiera, pues, siguiente diapositiva. Hay algo curioso. ¿Por qué? Porque tenemos un versículo bíblico en Gálatas 4:4, el cual, a grandes rasgos y parafraseándolo, dice que Jesús nació en el momento justo. Como que las cosas se dieron y que Jesús nació en el tiempo justo y que no nació en cualquier tiempo, sino que fue en el momento justo. Pero, ¿por qué Jesús nació en dicho momento? ¿Por qué en este periodo de tiempo es el momento justo? ¿Por qué es el momento ideal? Y esto sucede por una serie de cosas. Primero que todo, Roma al ser tan grande, y tan grande, el Imperio Romano era tan grande, que en dicho momento hubo cierta paz. ¿Por qué? Porque todo era parte de Roma, y al ser todo parte de Roma, no habían guerras, o no había tanta guerra. Entonces, por eso esa es una de las principales razones de por qué en dicho momento es ideal, porque al no haber guerra y al haber paz, la gente podía estar tranquila de poder transitar por distintos lugares y no estar en pánico porque en cualquier momento les cae una guerra encima, sino que al ser tan grande el Imperio Romano no habían guerras. Además de eso existe algo llamado la Pax Romana, que la Pax Romana era un conjunto de leyes que estaban en dicho momento en el Imperio Romano, los cuales aseguraban ciertos derechos del humano. Por ser humano tenía dichos derechos, la Pax Romana, los cuales te aseguraban de que en caso de cometer algún delito, tú ibas a ser juzgado según una ley fija. Y es ante esta Pax Romana que Pilato y Antipas tienen que ver cómo matar a Jesús porque no había una ley fija, una ley, como dije, fija, que fuera por la cual fuera legal sentenciar a Jesús, juzgarlo. Además de esto, de la Pax Romana, como vemos en el segundo punto, está la construcción de las carreteras. Roma decidió construir distintas carreteras entre sus ciudades. Y tuvo un gran proyecto para construir carreteras, lo cual favoreció al hecho de la rapidez con la cual se trasladaba de una ciudad a otra, con lo cual favoreció el comercio y además la mensajería, porque en dicho momento los mensajes se mandaban en cartas, entonces el cartero se demoraba menos tiempo en llevar un mensaje de una ciudad a otra. Y al haber demorarse poco tiempo, era más fácil enviar mensajes. Entonces era el momento preciso para comunicarse entre ciudades. Después, si seguimos más adelante, tenemos el hecho de que Roma tenía la genialidad que podía, o sea, que le otorgaba ciudadanía romana a muchas personas sin importar su estatus social o su género, sino que era muy fácil obtener la ciudadanía romana, con la cual se aseguraba un libre tránsito por todo el imperio. Si no se tuviera la ciudadanía del país donde estás, es muy difícil moverte de un lugar a otro. Sin embargo, al tener ciudadanía romana, era bastante sencillo, se podría decir, para alguien moverse a través de todo el imperio. Como dijimos anteriormente, el imperio era muy grande, entonces los ciudadanos romanos tenían mucho territorio que recorrer. Además de eso, existe algo, en dicho momento en Roma existe una libertad de culto. Y al tener una libertad de culto, se podía adorar a cualquier dios, a cualquier ser. Y este es el momento preciso para que salga una especie de nueva religión. ¿Por qué? Porque Jesús, o sea, la enseñanza de Cristo es una nueva religión para dicho momento. Entonces, al tener libertad de culto, sabían que al extender esta nueva religión, hasta extender esta nueva creencia, no iban a ser asesinados o distintas cosas, solo por el hecho de creer en otro culto. Y finalmente está el hecho de que en dicho momento Roma se encarga de seguir extendiendo un lenguaje universal. Este lenguaje universal era el griego. Entonces Roma se encarga de seguir extendiéndolo y debido a esto muchas personas hablaban el mismo idioma. Entonces era fácil comunicarse con otras personas. Al hablar todo el mismo idioma era sencillo conversar. Y además de esto, una de las geniales del idioma griego es el hecho de que tiene mucha exactitud para diferentes expresiones. Esto quiere decir que si uno quiere expresar cierta cosa, podía expresarla con mucha facilidad.
o sea, con mucha exactitud. Si uno decía quiero expresar esto, se podía fácilmente expresar con mucha exactitud lo que se, o sea, eso. No tenías que andar tan divagando cosas así, sino que simplemente era muy exacto el idioma griego. Y eso sería sobre el Imperio Romano y por qué Jesús era, o sea, por qué era el momento preciso para que Jesús naciera en dicho momento. Bien, más adelante tenemos, si el fallo pasa a la diapositiva, teníamos una línea de tiempo porque sabemos que era mucha información lo que procesar, así que queríamos más o menos ordenar todo por los diferentes tiempos. No sé si el Five va haciendo lo suyo y yo lo mío, o... ¿sí? Bueno, ya. Como sabíamos, después de los babilónicos llega el Imperio Persa y los conquista y les da libertades religiosas, libertad de culto, les levanta el templo nuevamente y los lleva a su nación. Ya, debido a que antes tuvieron tantos problemas con los babilónicos y con los asirios, tienen un gran celo por guardar las costumbres, la religión y todas las reglas y dogmas que tienen los judíos. Por lo tanto, de aquí se dice que nacen de alguna forma los fariseos. Eh, Todos pasan a ser judíos, ya no hay diferencia de nombre. Tampoco existe la diferencia entre reino del norte ni del sur. Y también aquí vienen de este idioma, porque el idioma persa es el arameo. Aquí algunas palabras o algunos textos de la Biblia están escritos en arameo, así que es bastante importante. Y dura 100 años después de que termine el Antiguo Testamento, luego de Malaquías. Mm, Eso. Luego vienen las guerras médicas contra Grecia. sí, después tenemos en el 490 que comienza la guerra médica, lo que explicamos con anterioridad. Después de las guerras médicas, Alejandro Magno asciende al trono y él decide invadir una serie de lugares. Como podemos ver, eh, Alejandro Magno conquista Siria, Fenicia, Palestina, Egipto e incluso parte del Imperio Persa. Además de esto, cuando va a invadir Palestina, donde era el lugar donde estaban los judíos en un inicio estaban en contra de él, sin embargo después se visten de ropas blancas y se rinden ante Alejandro Magno. También tenemos el hecho de que se funda la ciudad de Alejandría, el cual era un lugar para proteger o guardar a muchos de los judíos, y finalmente en el año 323 Alejandro Magno fallece. Siguiente diapositiva. Y lo último del Imperio griego es el hecho de que en 323, justo para la muerte de Alejandro Magno, Grecia se divide entre Lisimaco, Antipatro, Seleuco y los Ptolomeos a través de una guerra de 20 años. Ya. Aquí comienza la dinastía Ptolomea en, en Egipto, en Alejandría, en la ciudad de Alejandría, una ciudad de gran influencia religiosa, cultural, de literatura. Aquí está la gran biblioteca de Alejandría, la tan conocida, que supuestamente albergaba todo el conocimiento de esa época. Eh, hay judíos en esta ciudad de Egipto, debido a que hay algunos que escaparon, hubo un remanente de judíos que lograron escapar de Babilonia y de Asiria y fructiferaron ahí. Así que era una ciudad que había prosperado demasiado, que había proliferado demasiado, y por lo tanto los ptolomeos les cobraban de muchos impuestos, impuestos muy altos, pero aún así los judíos tenían una buena relación con los ptolomeos. Tanto así que los ptolomeos, Ptolomeo II mandó a hacer la Septuaginta, que era 70 traductores del hebreo y el arameo al griego, para los judíos. Luego de esto viene la conquista de los Seleucidas a los Ptolomeos. Sí. Después de que estén a cargo de los Ptolomeos, como dijimos, algo que siempre tener en cuenta y que muchas veces uno se puede confundir el hecho de que cuando hablamos de Egipto y de Siria, estos lugares no son lugares con el poder propio, sino que ambos están bajo el imperio griego. Son parte del imperio griego, los cuales se andan peleando entre sí. Entonces, los Seleucidas o el imperio griego-sirio le quita Palestina al imperio griego-egipcio. En el año 398, Antíoco III conquista Palestina. Al conquistar Palestina, divide Palestina en 5 lugares: Judea, Samaria, Galilea, Perea y Traconite. Después, en el año 175 a.C.,
asciende su hijo, el hijo de Antíoco III, Antíoco IV, asciende al poder. Y después de, en cierto momento, aquí dice en el año 167 y el 164 a.C., suceden una serie de prohibiciones, los cuales convierten a Antíoco IV en la personificación del mal o el enemigo de Dios. Entre las prohibiciones podemos decir que se prohibió los descansos, la circuncisión, se quemaron textos y se obligó a participar en costumbres y fiestas paganas, además de que se vendió y se torturó a miles de familias. Y eso sería el imperio griego sirio. Fabi, estás muteado. Fabi, estás muteado. Ya voy a comenzar de nuevo. A raíz de este problema con Antíoco IV, de tanta, tanta opresión, llega Matatías, un sacerdote, y con sus 5 hijos y un grupo de judíos van a las montañas y comienzan una revolución que es como al modo sicario, que era de asesinar y irse, era algo furtivo, y gracias a esta forma lograron eh, llevar a cabo la revolución con muchas menos personas. Luego de esto, Matatías muere y queda su hijo Juan Macabeo, su tercer hijo, y es el que lleva a cabo toda la revolución hasta la libertad judía. Se dice que es Macabeo por la palabra aramea, o sea, del idioma persa, Macabá, que significa martillo, y él logra que los seleucidas admitan la libertad de los judíos, y ante esto él viene y limpia el templo, hace un rito de purificación que se llama Hanukkah, que de aquí viene la Navidad, y quita la figura de Zeus y todas las cosas paganas que se hicieron. Se hicieron 3 años antes de que llegara Juan Macabeo. Luego de esto, Juan Macabeo muere y los judíos obtienen la tan ansiada libertad y con el régimen asmoneo. Luego los moneos querían tanta libertad, o sea, los judíos querían libertad, pero los moneos terminaron siendo tiránicos, terminaron siendo una dictadura, a lo que los judíos respondieron con muchas guerras civiles. Pasaron años de guerras civiles, creo que alrededor de 30, 60 años de guerras civiles, y Juan Hircano, un detractor de los moneos, llama a Roma para que los ayude, y Roma, al ver que están en guerra civil, empobrecidos, ve una oportunidad de poder conquistarlos y los conquista fácilmente. Otra cosa es que de aquí, de esta dinastía monea, viene Herodes el Grande y también Pilatos. Eso. Sí, aquí después tenemos el Imperio Romano. En el año 63 a.C., Pompeyo conquista Siria y Palestina. Como recordamos, los judíos le dijeron a Roma que viniera a ayudar. Sin embargo, los vino a ayudar y a conquistar. Después de que Pompeyo conquista Siria, después el siguiente hecho importante tenemos el año 37 a.C., en donde Herodes el Grande es nombrado el rey de los judíos. Y al nombrarlo rey de los judíos, recordemos que elimina o mata al último sacerdote amoreo y termina con su dinastía. Después tenemos que entre el año 6 y el año 4 Jesús nace, y ante lo cual también tenemos la muerte de los primogénitos, ya por Herodes el Grande. Después en el año 4 tenemos el hecho de que Roma se reparte, o sea, no Roma, el territorio de Herodes el Grande se reparte entre sus 3 hijos, los cuales eran Arquelao, Antipas y Felipe. Y como dato curioso, el hecho de que Pilato es el sexto gobernante de Judea y Samaria, y es entre Pilato y Antipas, los cuales matan a Jesús, y es Antipas el que también mata a Juan el Bautista. Y bueno, esa sería la presentación.